Bienvenido, mi querido hermano, que Dios lo bendiga. Bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde estamos estudiando, querido hermano, la palabra de Dios conforme a lo que Él dice, querido hermano, lo que está escrito aquí en su libro. Hemos estado estudiando, querido hermano, los últimos cuatro temas, querido hermano, que son importantes, porque hemos estudiado todo, un repaso, querido hermano, de el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. Hemos estudiado, querido hermano, de la mayordomía, de la vida cristiana, de la ley de Dios, del bautismo. Y hemos estado estudiando todas estas cosas, querido hermano, porque todo tiene su propósito. Esos son en preparación, querido hermano, para los últimos eventos. En nuestro último tema hemos estudiado, querido hermano, de la segunda venida de Cristo, querido hermano, y muchas de las señales que nosotros vamos a ver durante estos días. Señales, querido hermano, como la maldad, el pecado, querido hermano, el sufrimiento, el dolor. Y todo eso, querido hermano, tiene su razón y su propósito. Cuando Cristo vuelva, querido hermano, va a ver, querido hermano, el final del pecado. Ese es el principio, querido hermano, en el cual el Señor empieza, querido hermano, a limpiar y básicamente preparar a sus seres queridos, sus escogidos, querido hermano, sus remanentes para, querido hermano, la vida eterna. Ahora, querido hermano, vamos a estudiar un tema bien importante. Se llama la muerte y la resurrección. Hoy en día, querido hermano, hay muchas enseñanzas en el mundo, querido hermano, de qué es lo que pasa, querido hermano, con un muerto. Y qué, querido hermano, son los resultados y qué es, querido hermano, qué es la muerte, qué es la vida, por qué pasa la muerte, qué son los resultados de la muerte y qué pasa cuando un personaje muere. Bueno, querido hermano, es bien importante entender esto, querido hermano, porque hay muchas, recuérdate, querido hermano, que en los últimos días el Señor dijo que vienen muchos falsos profetas y falsos cristos. Y con los falsos profetas y los falsos cristos también vienen muchas falsas enseñanzas. Y necesitamos entender claramente, querido hermano, cómo es que el Señor ve la muerte, qué es lo que pasa cuando uno muere, qué es que uno da, qué es que pasa cuando uno tiene vida, cómo uno empieza, cómo uno muere y qué es lo que va a pasar, querido hermano, en el día que Cristo vuelva. Porque algo bien específico o algo bien especial va a pasar, querido hermano, con todos aquellos que son muertos durante el tiempo cuando Cristo vuelva en su segunda venida. En este tema vamos a estudiar sobre la muerte y la resurrección. Vamos a entender, querido hermano, el significado, qué es la muerte, qué es la resurrección y qué es lo que Dios dice sobre estos temas. Oremos. Amoroso y buen Padre, gracias Señor una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias una vez más Señor porque tú nos das a nosotros tus enseñanzas y tu sabiduría y tus verdades para que nosotros no podamos ser engañados por falsas enseñanzas y falsos profetas y falsos cristos. Te pido, Señor, ahora que el Espíritu Santo pueda beneficiar y bendecir a cada uno de nosotros, abrir nuestros corazones y mentes para entender claramente lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, una vez más que tú pongas tus palabras en esta boca y que esta boca pueda hablar las palabras tuyas, las enseñanzas tuyas, las verdades tuyas y solamente esas verdades. En Cristo Jesús. Amén. La muerte y la resurrección. Hoy en día, querido hermano, nosotros aprendemos mucho, querido hermano. Si ven las películas y las cosas que uno ve en la televisión y muchos de los libros que se leen, hay cosas, querido hermano, que es conocido como el espiritismo, que significa que enseña, querido hermano, que el alma, el espíritu del hombre nunca muere. Aunque el cuerpo puede irse a la tumba, el espíritu del hombre sigue viviendo. Y hay enseñanzas, querido hermano, como que los ángeles que existen hoy en día son, querido hermano, los seres queridos que han muerto y que se han convertido en ángeles y que hoy en día, querido hermano, son aquellos que están alrededor de nosotros. Esas enseñanzas, querido hermano, fueron traídas a nosotros, querido hermano, por el engañador, Satanás. Le invito, querido hermano, a leer en Génesis capítulo 3, donde la primera mentira que se encuentra en la palabra de Dios. El Señor le dijo a Adán y Eva que el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, que ellos iban a morir. Satanás viene detrás de eso y le dice, de cierto, ustedes no van a morir. Es más, cuando ustedes coman de esta fruta, ustedes van a ser como dioses. Vamos a ver, querido hermano, que Dios, querido hermano, habla específicamente de qué es un ser humano, cómo un ser humano llegó a ser y si un ser humano verdaderamente tiene inmortalidad o no. Vamos a estudiar, querido hermano. Romanos capítulo 3, versículos 6 y
y capítulo 6, versículo 23 nos dice a nosotros claramente por qué es que la muerte existe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. La razón por la cual muchos de nosotros, queridos hermanos, encontramos a nuestros seres queridos en las tumbas es porque el pecado existe. La muerte es el resultado del pecado. La única razón por la cual la muerte existe hoy en día es por el pecado. No hay ninguna otra razón. Nadie se muere por mala salud, nadie se muere por un accidente en el carro. La muerte viene por resultados, hermanos, del pecado. El mundo está lleno de pecado y la paga del pecado es la muerte. Dios no nos creó a nosotros con el propósito que nosotros llegamos a morir. Por eso aquí, hermano, que la promesa de Cristo Jesús es vida eterna. Porque esa es porque el Señor nos creó al principio, para que nosotros, querido hermano, podamos vivir para siempre, no morir. Pero porque nosotros hemos decidido de pecar, de infragir la ley del Señor, los 10 mandamientos y las normas cristianas, por eso, querido hermano, existe hoy en día el pecado. Nosotros morimos por ninguna otra razón excepto que somos pecadores, porque todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos transgredido la ley del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 7 necesitamos entender. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Para entender lo que es la muerte necesitamos entender qué es la vida. Según Génesis capítulo 2, versículo 7, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Formó con sus manos, hizo que hermano el cuerpo que nosotros conocemos hoy en día. Y también sopló en la nariz el aliento de la vida, básicamente el aire que nosotros respiramos. Eso es, querido hermano, lo que el Señor puso en nosotros. Ahora, muchos, querido hermano, llegan a enseñar, querido hermano, que este soplo es un espíritu separado al cuerpo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, para ser un ser viviente, necesitamos las dos cosas. En otras palabras, uno no puede vivir sin el otro. No podemos vivir sin cuerpo y no podemos vivir sin el soplo. Los dos tienen que estar unidos porque el Señor primero formó al hombre, después le puso el soplo en su nariz y entonces que Él hizo las dos cosas, la unió esas dos cosas, entonces el hombre fue el ser viviente. Nota, querida hermana, que uno no puede vivir sin el otro. Se necesitan los dos. Se necesita el soplo, el aire que respiramos y se necesita también el cuerpo. En otras palabras, el aire no vive por sí mismo y el cuerpo no puede vivir. Hoy en día, hermano, nosotros vemos muchas películas del zombie, que eso que como son los muertos que están ahí caminando. El cuerpo no puede vivir sin el aire, querido hermano. Es imposible, los zombies no existen. Tampoco, querido hermano, vemos esos espíritus, querido hermano, que no tienen cuerpo, que están volando por ahí el aire. Eso no es cierto tampoco, porque el soplo no puede vivir sin el cuerpo y el cuerpo no puede vivir sin el soplo. Para ser un ser viviente se necesita las dos cosas. En Job capítulo 27, versículo 3 nos dice claramente qué es el soplo. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. El hálito de Dios, querido hermano, es el aire. Básicamente, ese es el hálito de Dios. Eso es básicamente lo que tú tienes en tu nariz. Si vamos a decir, hermano, que tú te ahogas y tú no recibes aire, el cuerpo tuyo automáticamente se muere. Porque sin el aire, ninguno de nosotros podemos vivir. Ni los animales, ni los peces, nada puede vivir sin aire. Todo está establecido por el aire. Y el aire es simplemente, ese es el soplo, ese es el hálito de Dios. El aire, lo que nosotros respiremos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, querido hermano, lo dice claramente, querido hermano, qué es la muerte. Si sabemos, querido hermano, que la vida es el cuerpo y el aire juntos, pues ahora nota, querido hermano, qué es la muerte. Y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Básicamente la muerte es, querido hermano, que tú estás en la tumba y por eso es que cuando tú ves que después de 5 o 10 años tú vas a la tumba y lo único que tú ves son huesos y lo que tú ves es arena, polvo,
que está alrededor, porque eso es lo que tú vuelves a ser polvo. La Biblia dice, polvo eres, polvo volverá. Y eso básicamente. Y el aire vuelve al Señor. No es que el aire, el espíritu sigue, que hermano, ahí por el aire caminando y haciendo y deshaciendo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. El aire vuelve a Dios. ¿Qué es lo que, cómo que el aire vuelve a Dios? Bueno, Dios es aquel que da el aire. So, básicamente eso es todo, que el soplo de Dios que Él te dio vuelve a Dios. Y ya tú dejas de vivir. Ya tú no existes. La palabra de Dios nos enseña claramente, querido hermano, que no hay espíritu que vive y que no hay cuerpo que vive por sí mismo. Nota, querido hermano, lo que la palabra de Dios dice, querido hermano. Génesis capítulo 3, versículo 24, Job 38, versículo 4, Apocalipsis 1, versículo 20. Hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida de que se volvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay una enseñanza, querido hermano, que los ángeles que están alrededor de nosotros son aquellos, querido hermano, que murieron, fueron al cielo, el Señor le dio alas y ellos vuelven ahora a protegernos. Pero según la palabra de Dios en Génesis 3:24 nos dice claramente que cuando Adán y Eva, que fueron los primeros dos seres humanos creados en esta tierra, cuando ellos pecaron, ellos fueron sacados del jardín de Edén. Y la palabra de Dios dice claramente que querubines, ángeles, fueron puestos delante de la puerta del jardín de Edén para que ellos no puedan entrar a comer del árbol de la vida. So, nota que, hermano, Adán y Eva eran los únicos dos seres humanos que existían. Nadie había muerto. Ellos los dos todavía estaban vivos, Caín y Abel no existían, pero antes de ellos tener sus primeros hijos, habían ángeles, querubines, que estaban guardando la entrada hacia el jardín de Edén. So, nota, querido hermano, que un ángel no puede ser un ser querido que ha muerto, porque ya los ángeles habían sido criados. Nota, querido hermano, que en Job 38:4 que hemos leído, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto, querido hermano, Job se está refiriendo, querido hermano, cuando Dios le está hablando a Job y le está preguntando, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando todo esto? ¿Dónde estabas tú cuando los ángeles, las estrellas, si van en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, van a ver, querido hermano, que la palabra de Dios enseña que las estrellas son ángeles. Él lo que está preguntando a Job es, ¿dónde estabas tú que cuando yo estaba creando todo esto y los ángeles estaban alabando y regocijándose de todo lo que yo estaba creando? So, nota que, hermano, antes que Adán y Eva fueron creados, según la palabra de Dios, ya los ángeles existían. So, podemos ver claramente, que, hermano, que un ángel no puede ser un ser que ha muerto y que ha ido al cielo, porque según la palabra de Dios, los ángeles existieron antes de nosotros. Antes que hermano, de nosotros ser creados, ya existían los ángeles. Los ángeles y los seres humanos son dos cosas diferentes. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el hombre fue criado bajo el poder de los ángeles. Los ángeles tienen mucho más poder que nosotros, mucho más. Y ellos, queridos hermanos, son diferentes al ser humano. Somos dos seres criados, pero criados diferentes. Son los ángeles y los seres humanos son dos diferentes criados. Y podemos ver claramente que ellos existieron antes de nosotros. So, esa enseñanza, querido hermano, que los ángeles son aquellos que han muerto, que han ido al cielo y ahora están protegiendo y cuidándonos, querido hermano, es falso. Porque según la palabra de Dios, en lo que Dios dice, los ángeles ya existían. Hay que entender, querido hermano, porque el Señor no desea. Recuérdate, querido hermano, que una de las señales, querido hermano, de su segunda venida es que muchos falsos profetas y falsos cristos iban a venir con el propósito de engañar. Y estas enseñanzas, querido hermano, están ahí con el propósito de engañar. Necesitamos entender, querido hermano, qué es la vida, qué es la muerte, porque es importante nosotros entender lo que Cristo tiene preparado. En Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés 9, 5 y 6 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nota clarito, man.
La palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando alguien vive, nosotros sabemos que un día vamos a fallecer. Sabemos que un día vamos a morir. Tenemos el conocimiento, tenemos ese entendimiento. Pero el que ha muerto no sabe nada. Porque el que ha muerto está en la tumba. Y se dice que, hermano, que no puedes amar, no puedes odiar, no puedes envidiar. Esas son cosas naturales que nosotros hacemos como seres humanos cuando estamos viviendo. Pero ellos no pueden hacer. Y nota que, hermano, que la palabra de Dios es que no tendrán más parte bajo todo lo que se hace bajo el sol. Si ellos son ángeles que están bajando, que, hermano, pues entonces esto es una mentira. Porque ellos están aquí protegiendo y haciendo estas cosas, que, hermano, bajo el sol. Porque nosotros estamos aquí bajo del sol. Esto tiene que ser una mentira. Si los ángeles, si ellos son los seres queridos de nosotros y están bajando aquí, pues entonces esto es una falsedad. Pero el Señor nos dice claramente, su palabra es verdad. Dios no es un hombre que mienta. El Señor cuando te dice con claridad y con seguridad y con verdad. Porque Dios no miente. El hombre que muere no conoce nada. Ya esos sentimientos de amar, de odiar, de envidiar, de desear, de jugar, de hacer, todo eso se acaba. Porque cuando tú mueres, ya el cuerpo y el espíritu, ya los dos han sido separados, ya no existe, ya se ha terminado todo. Hay que entender esto, querido hermano, lo que Dios está diciendo aquí. Es bien importante que nosotros llegamos a entender que ese espiritismo, que nosotros somos inmortales, que están por ahí, el aire y todo eso, eso no existe. Según la palabra de Dios, cuando uno muere, ya ha dejado de vivir. La palabra de Dios sigue diciendo en Salmos 146, versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En otras palabras, hermano, cuando uno va, el momento que uno deja de respirar, ya se le fue a uno, hermano, la manera de pensar, la manera de querer, ya con todo eso, hermano, ya se terminó. No se puede pensar. ¿Tú has leído, hermano, cuando dice que aquellos que están muertos de cerebro? Esos personajes que están ahí, que están viviendo por un tubo que le está tirando aire, pero ellos no saben lo que está pasando alrededor de ellos. Ellos no saben si la mamá lo está tocando, ellos no saben quién está alrededor, qué es lo que están pasando. Ellos están muertos en el cerebro. Básicamente, querido hermano, eso cuando uno muere, eso es exactamente lo que pasa. Ya tú no reconoces nada, ya tú no tienes pensamiento. Tú ya no estás pensando en tus seres queridos, tú no estás pensando en tu dinero, nada. Es que ya tú dejaste de pensar. Ya tú no tienes la habilidad de ser ninguna de esas cosas, porque según la palabra de Dios, uno perece, los pensamientos ya dejen de ser. ¿Y por qué, querido hermano, es importante? Bueno, hay una promesa, querido hermano, que el Señor nos dejó a nosotros. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nota, querido hermano, necesitamos entender esto porque esto es parte de la segunda venida de Cristo. Y lo que Satanás quiere engañar a los seres humanos, querido hermano, que esta segunda venida no es verdad. Que la manera en la cual Jesús va a venir no es verdad. Que hoy en día, que hermano, nosotros podemos gozar y que no tenemos que preocuparnos porque todos los que mueren van a ser ángeles. Hay esta enseñanza, que hermana, que no importa quién tú eres, no importa cómo tú lo has hecho, no importa lo que tú has hecho, todo, que todo el mundo está en el cielo, que todo el mundo se está gozando. Pero el Señor nos dice claramente aquí, nota, lo que hicieron bueno saldrán a la resurrección de la vida, pero más lo que hicieron malo, resurrección de la condenación. Querido hermano, nota, querido hermano, que para nosotros es importante cómo vivimos nuestra vida. Esto es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Que es importante cómo tú vives tu vida. Que la oportunidad que el Señor te está dando mientras tú tienes aire, mientras tú tienes tu cuerpo, es de gran importancia. Que cuando Jesús viene, que hermano, van a haber dos resurrecciones. Una, que hermano, que va a ser la resurrección, que hermano, de aquellos que van a vivir para vida eterna y aquellos, que hermano, que van a ser hermanos. Y vamos a estudiar los dos. Uno hoy y en la próxima lección vamos a estudiar sobre el milenio y qué es lo que está pasando, que hermano, durante esos 1000 años.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Es importante, hermano. Hoy vamos a estudiar sobre lo que va a pasar con aquellos que están durmiendo en Cristo Jesús, porque tenemos una esperanza. Hay una esperanza bella. Aunque, querido hermano, hoy en día nosotros hemos sufrido por nuestros seres queridos, hay una promesa, querido hermano, que un día, querido hermano, esos seres queridos que han fallecido en Cristo van a resucitar. Y esto nos da a nosotros esperanza, querido hermano, porque yo sé, querido hermano, que hay muchos seres queridos que están caminando con el Señor y que lo amo y lo quiero. Y que un día, querido hermano, ellos pueden fallecer o yo mismo puedo fallecer. Pero ellos y yo tenemos la esperanza, querido hermano, que Cristo ha prometido que cuando Él regresa, ellos van a resucitar, van a vivir de nuevo. Y gloria a Dios por eso, van a vivir de nuevo. La muerte no es la última, por lo menos esta muerte. Esta es la primera muerte en la cual todos nosotros, y el Señor nos llama esto a un sueño. Porque cada uno que muere no es, querido hermano, que ya no va a tener la oportunidad. Todo el mundo que ha morido en un tiempo, querido hermano, en el futuro, va a tener la oportunidad de vivir. Lamentablemente, solamente aquellos que han vivido por Cristo y han muerto en Cristo van a tener una resurrección de esperanza. Los otros, querido hermano, no va a ser tanto, pero esta es una esperanza bella, aquí, hermano, que aquellos que duermen en Dios lo va a levantar. Nota, querido hermano, los versículos 15 y 16 sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Esta es la primera resurrección. Los que han muerto en Cristo Jesús, los que han vivo, los que han aceptado a Él como su Salvador, aquellos que han sido transformados, que han vivido conforme a lo bueno que Dios nos ha enseñado en su palabra, aunque ellos duerman, tiene la promesa, querido hermano, que ese sueño no será lo final. Un día, querido hermano, Dios va a levantar a su pueblo, va a levantar a su gente, querido hermano. Y esta es la esperanza que todos nosotros tenemos. Aunque yo pueda fallecer, si yo he caminado con el Señor, ha sido fiel y el Señor ha sido fiel conmigo, me ha mantenido en su camino, aunque yo fallece, el Señor un día va a ser: Enrique, levántate, y yo me voy a levantar de este sueño. La muerte que nosotros conocemos aquí en esta tierra no es lo final. Gloria a Dios por eso, porque tenemos la esperanza. Por eso es que, Dios mío, que la segunda venida de Cristo es tan grande para nosotros. No es simplemente por las señales y las maldades que vienen, sino porque un día, que, hermano, cuando Jesús viene y nos llama de las tumbas, eso es que vamos a empezar. Que, hermano, la última lección será, que, hermano, sobre la tierra nueva. Y esa aquí, hermano, es una enseñanza bella, porque vamos a tener una esperanza increíble en Cristo Jesús después que hemos sido resucitados. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con Él, vida eterna. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Querido hermano, estas son palabras que nosotros podemos gozarnos. Son palabras que podemos guardar en nuestros corazones, porque sabemos estas palabras, querido hermano, estas promesas son bellas. Podemos esperar, porque cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, cuando vemos todas estas señales, no es para que nosotros, querido hermano, nos ponemos a preocupar, sino que nosotros podemos decir: amén, gloria a Dios, ya pronto vamos a ver a nuestros seres queridos, ya pronto vamos a ver a Jesucristo, y ya pronto vamos a estar con Él por eternidad. Alabado sea su nombre. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En otra palabra, querido hermano, cuando nosotros salamos de esa tumba, no vamos a salir, querido hermano, como tú ves en los zombies, los Walking Dead, que ellos
se levantan, querido hermano, con cuerpos destruidos, muertos, como que no tienen sentido. No, vamos a ser transformados, querido hermano, como el Señor verdaderamente nos hizo al principio. Seres con mentalidad fuerte, grande, guapo, querido hermano, preparados a estar en vida eterna con Cristo Jesús. Nota que hermano sigue diciendo en 53 y 54, porque es necesario que este corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nota claramente, querido hermano, que nosotros no somos inmortal. Solamente Dios es. Nosotros hoy en día podemos morir y nosotros hoy en día podemos fallecer. No somos inmortal. Nada de nuestra vida sigue viviendo. Cuando nosotros fallecemos y estamos en la tumba y ya. Hasta que Cristo no vuelva, esto no va a pasar. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Su vida es la muerte en victoria. Querido hermano, cuando nosotros veamos a Cristo Jesús, esto nos vamos a gozar. Porque nos vamos a levantar, querido hermano, fuerte, incorruptible, inmortal. Esta será la última vez que nosotros vamos a dormir. Nunca más vamos a ver la muerte. Hasta ahí llegamos, querido hermano. Ya, querido hermano, cuando Cristo nos levanta, hasta ahí llegó. Ahí nosotros nos levantamos y vamos a estar reinar con Él eternamente. Por eso, querido hermano, es que la resurrección, por eso es importante, querido hermano, entender la muerte. El engaño es que muchos, queridos hermanos, piensan, querido hermano, que como el espíritu sigue viviendo, ellos no están muertos. No, en verdad no importa cómo ellos viven y ni nada de eso, porque ellos sienten que ellos van a tener más y más oportunidades para cambiar, porque hay una enseñanza, querido hermano, que Dios le da otra oportunidad. No, tu oportunidad para estar en el cielo es aquí, mientras tú estás vivo. Hoy es día, querido hermano, que tú debes aceptar la salvación. Hoy es el día que tú debes aceptar a Cristo Jesús y permitir que transforme tu vida para que tú estés preparado para esa segunda venida de Cristo. No hay segunda oportunidad. Cuando tú llegas a la tumba, hasta ahí llegaste, mi hermano. 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 y 19 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecerían. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. En verdad, querido hermano, si nosotros no tenemos la esperanza que Cristo vuelve, si nosotros no tenemos la esperanza, querido hermano, que un día, querido hermano, nosotros podemos vivir como santos en esta tierra y fallecer y un día levantarnos de esa tumba, pues entonces verdaderamente, querido hermano, no hay razón por la cual vivir. Pero porque Cristo resucitó, porque Él murió, porque Él resucitó, porque Él está en el cielo, nosotros tenemos esta esperanza. Y gloria sea su nombre. Porque hoy en día nosotros podemos esperar. Si sabemos que estamos caminando con el Señor, aunque vayamos a la tumba, sabemos que vamos a resucitar y que vamos a vivir eternamente por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque Él es el poder, Él es la fuerza. Y porque Él es la fuerza y Él resucitó, nosotros vamos a poder resucitar también. Gloria sea su nombre. San Juan capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nuestra vida, querido hermano, está en el Señor. Por eso es, querido hermano, que el soplo de Dios es lo que nos mantiene a nosotros vivos. Y el soplo de Dios vuelve, querido hermano, a nuestras narices, porque Cristo Jesús vive. Él es nuestro Salvador. Gloria sea su nombre. Dios es amor, querido hermano, y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Como hijos y hijas de Dios, nosotros tenemos la esperanza que aunque en este mundo tenemos que sufrir el dolor, tenemos que sufrir la enfermedad, que aunque tenemos que ver a nuestros seres queridos morir, ir a un funeral, pasar tiempo llorando, llegará ese momento, querido hermano, cuando nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos y nosotros mismos resucitar y jamás vamos a sufrir la muerte. Gloria sea el Señor. Querido hermano que me están escuchando, hoy el Señor le invita a la vida eterna. Hoy hagan la decisión, querido hermano, de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y aceptar esta bella promesa. Cristo resucitó y porque Él resucitó, nosotros hoy en día también podemos resucitar. Hoy en día nosotros tenemos esa esperanza porque Cristo Jesús ha muerto por nosotros,
resucitó, hoy en día está en el cielo preparándonos hogares para estar con Él. Queridos hermanos que me están escuchando, aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, aceptan sus promesas, aceptan su vida, aceptan la oportunidad, queridos hermanos, de ser perdonado y transformado. Cristo desea darnos a nosotros vida eterna, darnos a nosotros, queridos hermanos, la belleza de la vida. Vamos a orar, querido hermano. Querido Dios, gracias por Jesucristo. Gracias porque Cristo resucitó y gracias porque tenemos la promesa, querido hermano. Querido Dios, que nosotros también podemos resucitar, que en ti tenemos vida y que aunque nosotros tenemos que ir a dormir por un ratito, nosotros sí vamos a resucitar y cuando nosotros abremos nuestros ojos, jamás los vamos a cerrar. Gracias, Señor, por esta esperanza. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser salvado. Espero, Dios, que tú puedas bendecir y beneficiar a todos nosotros como solamente tú puedes. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos que me están escuchando, la próxima la lección que vamos a estudiar aquí, hermano, es sobre lo que pasa a aquellos que no aceptaron a Cristo. Porque sí, esto es glorioso, esto es hermoso, querido hermano, pero hay consecuencias, querido hermano, al rechazo de Cristo Jesús y lo vamos a estudiar. Que el Señor lo bendiga.